Lo que pasa en el país, en Argentina, y creo que en Uruguay también, no es distinto a lo que pasa en el resto de la región, salvo 2 o 3 países. En principio, el crecimiento exponencial de la población encarcelada. Y no tan claramente el crecimiento del delito. Digo, no tan claramente porque en general esto no se mide muy bien en ninguno de nuestros países de la región. No se mide, cuando digo no se mide, no hay estadísticas confiables para poder hacer esa relación que siempre se ha hecho entre delito y encarcelamiento y que es una relación equivocada, porque la persecución penal va por un lado y el delito va por el otro. O sea, el primer rasgo es el crecimiento exponencial de la población encarcelada, mientras que en países centrales, hoy voy a hablar un poco de eso por la tarde, está disminuyendo la población encarcelada, ¿no? En nuestras geografías está aumentando. Eso como un dato así, que uno puede ver en las estadísticas sin entrar en la cárcel. Ahora, si nosotros nos metemos dentro de la cárcel, lo que vemos ahí es en toda América, un proceso en democracia. En la mayoría de los países de América estamos en democracia, un proceso sistemático de violación de derechos por parte de los distintos estados, de las personas privadas de libertad, que sumado a que en algunas regiones, en algunos países, de la región, tenés más del 60 o el 70% de la gente que se encuentra como preso preventivo o presa preventiva. Preventiva me refiero, en algunos países como Perú se le llama eso preso inocente. Quiero decir, está preso, pero todavía, o presa, pero todavía no ha habido una condena sobre esas personas. Esto agrava mucho más, no porque digo que a los condenados deba sucederle, pero digo, gente que podría haber esperado su juicio, en muchos casos, en libertad, sin padecer la violencia estatal de la cárcel, y me parece que es un llamado de atención en materia de derechos humanos en la región, ¿no? En democracia, por eso digo, en países como los nuestros, que hace 30 y pico de años que estamos en democracia. Desde el año 2000 en adelante, con la cuestión del protocolo contra la tortura de Naciones Unidas, en donde cuando se lanza el protocolo de Naciones Unidas contra la tortura, evidentemente hay un reconocimiento de que existe la tortura. Si no, no habría necesidad de crear mecanismos nacionales, mecanismos locales, preventivos, ¿no? Procuradores, comisionados, toda una serie de andamiaje para la cuestión de la tortura. Por lo tanto, hay un reconocimiento de que la tortura existe. Y lo que existe es no solo la tortura dentro de las cárceles, sino ejercida por todas las agencias del sistema penal, desde policía, ámbito judicial, porque otorga impunidad a los torturadores, y, por supuesto, en el ámbito carcelario. Me parece que esas 3 cosas son características. Si uno ubica históricamente, si estos procesos, si uno no hace una historia del presente, en términos genealógicos, en el sentido de, vemos este presente, pero ¿cuál es su arrastre? Vamos a ver que el concepto de seguridad, en los términos que está planteado el concepto de seguridad, viene de la mano del neoliberalismo. Y el neoliberalismo lo podemos ubicar años más, años menos, a partir de la década del 70, de 1970, con mayor fortalecimiento en los 80, pero ahí lo ubicamos. Y ahí aparece el concepto de seguridad, pero justamente aparece el concepto de seguridad vinculado a lo delictual, llamativamente. Y se revaloriza la cuestión de la seguridad en relación a la inseguridad vinculada al delito, mientras se produce todo el proceso de desposesión de seguridades propia del neoliberalismo, de la seguridad social, la seguridad laboral. Mientras hay una desposesión de derechos, hay una imposición del modelo securitario en términos de delito, y del delito además predador, callejero, vinculándolo obviamente a un sector social determinado. No muy diferente a lo que la criminología positivista hizo en el siglo XIX, no muy diferente con otros nombres, digamos. Llámele actuarial o llámele como que sea. Conclusión, el modelo de seguridad ha sido un modelo que ha traído 2 cuestiones. Una es el encarcelamiento masivo, pero otro es el policiamiento territorial. Y junto con el policiamiento territorial, el proceso de militarización, que por otro lado van de la mano. Siempre el policiamiento fue de la mano del proceso de militarización, históricamente. Entonces es un panorama un panorama securitario, es un panorama de control de la exigencia social que trajo el neoliberalismo, cuando ya el mercado de trabajo no es el gran regulador de las relaciones sociales.
porque no es como que no era que uno celebraba la explotación. Pero quiero decir, el mercado de trabajo era el regulador, el gran regulador de las relaciones sociales, y el sistema penal, por supuesto, estaba ahí como gendarme para aquellos que no aceptaban las reglas del juego del mercado laboral. A partir del neoliberalismo, el mercado de trabajo es residual en las regulaciones de las relaciones sociales, porque el capitalismo financiero no es productivo en su base, por lo tanto hay un montón de gente que cayó, y esa gente que cayó hay que gobernarla, el concepto de gobierno, pero el de Foucault, no el de gobernanza de los organismos internacionales, sino el concepto de gobierno, hay que gobernarla, digamos, con políticas sociales de sobrevivencia por un lado, y el sistema penal se transforma en algo clave. Y fíjense que es interesante, no sé en el país de ustedes, en nuestro país no tenemos estadísticas sobre la cuestión del delito actualizadas. Llama poderosamente la atención. Claro, llama poderosamente la atención. No sé qué política criminal se diseña si no tenés datos, pero sí tenemos cada vez más gente encarcelada. Tampoco tenemos datos muy ciertos de cuánta gente está privada de libertad en la Argentina, porque también ese es el dato, ¿no? Pero los datos oficiales indican hoy ya estamos en cerca de 82.000 personas, las que te digo, insisto, cifras oficiales, ¿no? Privadas de libertad. Entonces, digo, me parece que esas cosas nos tienen que plantear algunas preguntas. Si el modelo securitario, entre otras cosas, dio respuesta a la cuestión de la inseguridad. No le dio. O sea que yo estoy sentada esperando que aquellos que piden más pena, más punición, más estado penal, nos den explicaciones. Yo creo que el sistema penal, desde sus comienzos, pensando, digo, sus comienzos, estamos hablando desde lo que podríamos llamar el Estado moderno, el surgimiento del Estado moderno, ¿no? Finales del siglo XVIII. Por supuesto el sistema penal existió antes, pero digo, desde el Estado moderno y desde acompañando este proceso de acumulación capitalista, digamos, ¿no? Ubicándolo ahí, digamos, la matriz es la misma. Lo que va a cambiar, la matriz, cuando digo que es la misma, es, de alguna manera, es garantizar la reproducción del orden social. Del orden social dominante. Eso tiene el sistema penal. Y el sistema penal no en abstracto, sino el sistema penal en términos de sus prácticas y sus discursos. Porque la persecución penal muestra claramente que está orientada hacia garantizar un orden social de acumulación. Si fuera lo que me dijeron alguna vez que tenía que ser el sistema penal dentro de un Estado de igualdad y de libertad y demás, perseguiría de la misma forma a todos aquellos que cometen delito. Tengo la impresión de que no es así desde que nació el sistema penal. O sea que esa matriz es más o menos la misma. Ahora, por supuesto, como el orden social va cambiando dentro de la propia matriz de acumulación capitalista, pero digo, hay matices y cambios, también el sistema penal se ha vuelto ahora mucho más neoretributivista, digamos, es neoretributivo, ha realmente abandonado la ley de ejecución penal en la Argentina. Se votó en 1996, en pleno desarrollo neoliberal del gobierno de Menem, en pleno despojo de derechos de la ciudadanía en su conjunto. La ley de ejecución penal hablaba de restitución y habla de restitución de derechos a las personas que tienen encerradas. Sonaba hasta casi ridículo, ¿no? Pero uno piensa y se pone adentro de esa ley de ejecución penal y bueno, este sistema punitivo premial de premios y castigos gobierna el interior de la cárcel y produce además sujetos subordinados, ¿sí? En esa simetría de poder. No, digamos, la resocialización como fin,
que insisto, nunca se cumplió, pero pensémoslo como fin, como justificación de la pena, por decir la pena útil, por decir, sino la resocialización como herramienta de gobierno, de sujetos, porque produce subjetividades, y de poblaciones encarceradas, ¿no? De espacios diferenciados, de espacios más pacificados, más violentos y demás, en ese marco de gestión de la cárcel, porque vos no te olvides que tenés cada vez más gente, y tenés más gente, más tiempo, porque las penas se endurecen, pero también tenés gente por muy poquito tiempo circulando rápidamente por la cárcel, con condenas muy cortitas, ¿sí? Porque a la reincidencia se le hace cumplir la pena, que por ahí había sido de 3 años. Comete un nuevo hecho menor o una rebeldía, por lo menos en nuestro país, le quedaban 3 meses para terminar la pena medio libre, y esos 3 meses se lo hacen cumplir en la cárcel. Entonces, el proceso de prisionización es complejo, no es gente que está por mucho tiempo, puede haber circulación, y puede haber gente con condenas muy largas y con restricción de salidas. Por lo tanto, esa cárcel se complejiza para gestionarla, y todo esto se transforma en herramientas de gobierno. No ya en pensar que esos sujetos deben, si alguien puede justificar eso, pasar por el encierro para después adaptarse al medio libre. Sino, la cárcel hay que pensarla que es una maquinaria política en clave de producción de delincuencia. No ha tenido otro fin. Por eso digo, la matriz es la misma, no ha tenido otro fin desde el comienzo. Digo, uno lee Vigilar y Castigar, el último capítulo, Ilegalismo y Delincuencia, no es el anteúltimo, y ahí está clarito cuando Foucault dice, bueno, cómo se produce la cárcel como productora de delincuencia. Y yo diría la cárcel y todas las prácticas del sistema penal, ¿no? En esta administración, podríamos decir, en esta administración selectiva de las penalidades, y mientras el sistema penal sea selectivo, discrecional y arbitrario, que no es otra cosa que el poder, cambiará en distintos momentos históricos, pero la matriz fundante de garantizar la reproducción del orden social capitalista sigue intacta. Pero tenemos que tener claro, los principios resocializadores entran en un discurso que solo el que ingresa, yo que ingreso a la cárcel, yo digo, el que ingresa a la cárcel tiene que, en el preciso momento que ingresa a la cárcel, tiene que reconocer que eso es inviable. Sistema penal, modelo securitario y derechos humanos no son ecuaciones que puedan tener algún tipo de relación que tenga que ver con el respeto a las garantías y a los derechos. Ninguna. Y desafío al que me diga que sí, pero como soy socióloga y soy investigadora, hago investigación empírica, trato de construir teoría emergente todo lo que podemos, desafío, eso sí, ahí sí me pongo digamos, muy estricta en eso. Desafío que con los mismos argumentos que nosotros tratamos de fundamentar con mucha rigurosidad, con mucha dedicación, por qué esta ecuación es imposible. Nosotros tenemos escrito un texto que dice la ecuación imposible, sistema penal y derechos humanos, ecuación imposible, que me digan lo contrario, que no sea desde el discurso normativista. Estoy hablando desde, digamos, la observación, desde el relevamiento de la realidad, de las prácticas, y desde los datos, la información, y además desde la escucha de aquellos que son tocados por el sistema penal. Es decir, no se puede investigar el sistema penal solamente escuchando a quienes lo gestionan. Hay que escuchar quienes son víctimas del mismo. Esto es muy difícil, porque la mayoría de la gente no acepta que la gente que está tocada por el sistema penal, porque ha cometido un delito inclusive violento, un delito condenado y condenado por todos nosotros también, condena pública me refiero, pueda ser considerado víctima. Esto es un problema que tenemos muy seriamente en materia de derechos humanos. Nos costó mucho con las víctimas de la dictadura, nos costó mucho con la teoría de los dos demonios y demás, y nos cuesta mucho más con el delincuente común, por decirlo de alguna manera.